Iniciaremos dando a conocer qué es la coyuntura. Se denomina coyuntura al conjunto de circunstancias, hechos importantes o históricos, contingentes y cambiantes que determinan una situación. En historiografía, la coyuntura es el nivel del tiempo histórico intermedio entre larga duración y los acontecimientos puntuales, tal y como lo define Fernando Braudel. Definición de coyuntura de un país. Hace referencia al conjunto de elementos económicos que como consecuencia de su dinámica conforman la situación de un país o región, que es la coyuntura económica. La coyuntura económica es la situación económica determinada de un momento concreto. En resumen, es la situación que atraviesa la economía de un país, una empresa o un sector económico concreto en un momento determinado, además de las expectativas futuras que se tienen respecto de la economía. ¿Qué son las crisis coyunturales? Las crisis coyunturales tienden a ser temporales. No ponen en peligro la sobrevivencia de la institución o de un país y mucho menos su naturaleza y tienden a superarse una vez que se superen total o parcialmente las causas que lo provocan. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un análisis de la coyuntura. Se dice que un análisis de la coyuntura económica se deben incluir tres aspectos muy importantes. Entre esos aspectos importantes son, número uno, una evaluación cuantificada, ya sea de una situación pasada o presente, de la realidad económica de un objeto de análisis. Número dos es sobre cómo es una predicción o más bien proyecciones de la calidad. Número 3 es un diagnóstico de la realidad económica que más bien estudia o más bien es basada en los resultados de los puntos anteriores. Esto quiere decir que la coyuntura esto quiere decir que es una situación económica de una economía que es determinada más bien en un momento concreto. En resumen, podemos decir que la coyuntura es la situación que se atraviesa en la economía de un país, una empresa, un sector económico. La coyuntura se dice que se va en un momento concreto o determinado. Además, se puede decir que las expectativas que utilizan son facturas que se tienen respecto en la economía. Esto quiere decir que más bien se van realizando un momento, como te podría decir, como un momento que se denomina también una idea que alude a la coyuntura, las circunstancias y los factores que inciden sobre algo en un cierto tiempo. Relación de fuerza de la coyuntura. Las clases sociales, los grupos, los diferentes actores locales están en relación unos con otros. Esas relaciones pueden ser de enfrentamiento, de coexistencia, de cooperación y estarán siempre relevando una relación de fuerzas. Para tener una idea más clara de esa relación es decisivo si se quiere extraer consecuencias prácticas del análisis de la coyuntura. Para realizar el balance de la correlación de poder es necesario tener en cuenta 5 factores. Determinar con la mayor precisión posible los grupos y bloques que interactúan en las relaciones de poder. Número 2. Descubrir los objetivos a largo y mediano plazo que tienen los actores. Número 3. Identificar cómo alcanzan los objetivos y el modo o camino que utilizan para llegar a ellos.
Es necesario tener en cuenta la conducta de lucha y su forma de organización. Si lo hacen por medio del diálogo, la desinformación, la propaganda por vías diplomáticas, por medio del chisme y por medios violentos. Ubicar las condiciones principales y secundarias dentro de los diferentes actores, conocer las contradicciones de la oposición para aprovecharlas y las propias para prevenirlas, remediarlas o negociarlas. Muchas gracias. Análisis de coyuntura y estructura. Los cambios estructurales y coyunturales son conceptos que se refieren a dos tipos de variaciones que ocurren principalmente en el ámbito económico. Los cambios estructurales son alteraciones que se hacen en un sistema para modificar su estructura a lo largo de un periodo de tiempo determinado. En la economía ocurren por una serie de factores como los cambios en el desarrollo de un sistema económico o la falta de disponibilidad de ciertos recursos. Los cambios estructurales se modifican en su totalidad o al menos en una gran parte de los fundamentos que sustentan una sociedad, un gobierno o ya sea una economía. El cambio estructural en una economía se refiere a un cambio en la estructura fundamental notable que afecta a lo largo plazo, a diferencia de cambios a macroescala o cambios en el corto plazo de la producción o del empleo. En política, los cambios estructurales son considerados como el proceso de transición de un régimen a otro, cambios de gobierno que ocurren usualmente en la democracia cuando se dan resultados de las elecciones. Un ejemplo claro sería el Tratado de Libre Comercio, el cambio de los euros guatemalteco el dinero. Los cambios coyunturales son los que hacen que modifiquen específicamente a corto plazo. Ocurren en el justo momento en que tienen un crecimiento progresivo. Buscan solucionar problemas a corto plazo. Puede ser un ejemplo de aumento en el precio del petróleo, crecimiento de deuda externa, etc. Los cambios coyunturales al ocurrir a corto plazo traen variaciones puntuales. Guatemala es un país de ingresos medios altos y actualmente es el más grande en la economía de nuestro continente, del área de Centroamérica, por la población y la actividad económica que se da, impulsada por el consumo privado, la intervención del consumo también público. Aún así, Guatemala enfrenta importantes desafíos de desarrollo en lo que es pobreza y desigualdad. En Guatemala se encuentra entre las tasas más altas de la región de Latinoamérica y el Caribe, debido a la existencia de una numerosa población desatendida en muchos aspectos, ¿verdad? Más que todos, y estas personas son afectadas, la mayoría en el área rural y la población indígena, en el cual pues también está afectado el sector informal. Un estado pequeño es prácticamente ineficaz porque no tiene recursos, tiene falta de educación, falta de oportunidades laborales, y los frecuentes eventos naturales son algunos de los sucesos clave que han contribuido a la pobreza de nuestro país, Guatemala. El aumento significativo de las remesas y el crecimiento económico sostenido contribuyeron a la reducción de la pobreza, pero la disminución de algunos ingresos laborales en todos los niveles, freno al progreso durante el periodo que se estima en la desigualdad, ¿verdad? Este tiene un aumento, pero ahora, pues si ponemos ejemplos de lo que está pasando, prácticamente lo que tenemos que ver es todo lo que tiene nuestro país en los recursos, pero lamentablemente no son utilizados adecuadamente. ¿En qué aspectos? En lo que es la comida, la educación, la seguridad, la salud. No tienen la intervención, no tienen prácticamente una educación digna para los niños que requieren un estudio, así también como la gasolina, si lo ponemos como un ejemplo sencillo.
Eso hace que haya un aumento en lo que es el alimento, exista desnutrición, existan muchos problemas alrededor de un solo factor, ya que es prácticamente la corrupción que está existiendo en el país.